La Semana Santa llena las calles de muchas de nuestras más especiales ciudades de fervor, música y belleza, una festividad a la que en muchos casos puedes acudir en tren de alta velocidad. Y en este vídeo repasamos 12 ciudades unidas por tren rápido con Semanas Santas ineludibles. Vamos a comenzar por Toledo, la ciudad imperial que se vuelca estos días con una de las Semanas Santas más especiales de España y que, como suele ocurrir con muchas de nuestras ciudades, explota como pocas lo especial de sus calles, plazas y lugares más emblemáticos. Y en Toledo no son pocos. Sus calles estrechas son testigos de procesiones tan especiales como la del Cristo Redentor, una ciudad a la que solo se puede llegar en tren desde Madrid y de forma más limitada desde Cuenca y Albacete, con 15 trenes Avant diarios por sentido, con Madrid, Puerta de Atocha y tiempos de apenas 32 minutos, perfectos para escaparse. Pasamos ahora a una de las ciudades que más se vuelca estos días de Andalucía, tierra capital en Semana Santa donde las haya, en concreto a Granada, donde el marco de sus barrios más antiguos y siempre con la Alhambra de testigo, de forma directa o indirecta, tiene alguna de las procesiones más especiales en estos días en el sur y que desde hace pocos años tiene una conexión de alta velocidad con algunas ciudades andaluzas, Madrid o Barcelona, eso sí, a la espera de importantes mejoras en tiempos y frecuencias. Desde Madrid son 3 los trenes directos diarios por sentido con tiempos desde las 3 horas y 22 minutos. Desde Barcelona es posible llegar a Granada con un tren AVE directo diario por sentido, dejando el viaje en 6 horas y 10 minutos y con otras 3 combinaciones con cambio de tren y tiempos como mínimo por encima de las 7 horas. Pasamos ahora a tierras valencianas y una de las procesiones más interesantes del panorama nacional, las de Elche y sus Palmas, ciudad unida por servicios de altas prestaciones desde hace poco tiempo, también con Murcia capital, y a la que se puede llegar desde Madrid con 2 trenes AVE diarios por sentido, directos y tiempos desde las 2 horas y 53 minutos. Respecto a Barcelona, es posible llegar con 3 combinaciones de tren diarias por sentido, que deja el viaje desde las 5 horas y 29 minutos. Pasamos ahora a la Meseta Norte, donde son bastantes las ciudades castellano-leonesas con Semana Santa de primera categoría, como por ejemplo Valladolid, que se vuelca estos días con multitud de actos y procesiones de gran belleza y relevancia. Ciudad además muy bien comunicada por tren con buena parte del norte del país, especialmente. Por ejemplo, con Madrid está unida por hasta 27 trenes diarios por sentido de muy diversa índole y tiempos desde los 53 minutos. Volvemos al sur para otra Semana Santa crucial, la de Málaga, que se llena estos días para contemplar algunos de los pasos más importantes, incluyendo la procesión de los legionarios, una ciudad siempre en ebullición, pero que estos días cobra más relevancia si cabe y a la que es sumamente fácil llegar en tren desde muchos puntos del país. Desde Madrid, con hasta 13 trenes diarios por sentido y tiempos desde las 2 horas y 30 minutos. Con Barcelona está unida con un AVE directo diario por sentido y 5 horas y 4 minutos de viaje y hasta 7 combinaciones posibles desde las 6 horas y 9 minutos. Con Valencia también está unida mediante 8 combinaciones posibles que dejan el viaje en el mejor de los casos en 4 horas y media, añadiendo que desde el 31 de marzo se podrá llegar con los nuevos servicios de Irio, al igual que a Sevilla y a Córdoba. Volvemos a Castilla-La Mancha para otra ciudad muy relevante y además, como Toledo, patrimonio de la humanidad. Cuenca, la ciudad de las casas colgadas, tiene otra de esas Semanas Santas imprescindibles en cualquier listado, con las turbas como principal reclamo. Una ciudad muy bien comunicada por servicio rápido de tren, por ejemplo, con Madrid a Atocha con 5 trenes diarios por sentido y tiempos desde los 55 minutos, además de sendos trenes con la otra gran terminal madrileña, Chamartín. Con Valencia además está unida con 10 convoyes diarios con tiempos desde los 51 minutos. Nos vamos ahora al Levante, a otra ciudad que bulle estos días. Murcia, la última ciudad además en unirse a ese selecto club de destinos unidos por alta velocidad.
Murcia se vuelca en Semana Santa siendo uno de los destinos más atractivos para escaparse y ahora con mayor facilidad por servicios de alta velocidad, eso sí, limitados aún tanto en tiempos como en frecuencias, estando unida desde finales de diciembre con Madrid a sus dos estaciones con trenes directos e indirectos desviándose por Alicante. Los más rápidos y de menos paradas dejan el viaje en 2 horas y 48 minutos en el mejor de los casos. Volvemos a tierras castellano-leonesas para una de las ciudades más especiales de este listado, Zamora, muy conocida ante todo por su procesión del silencio, donde lucen como ningún otro día del año las calles de su casco histórico, catedral incluida, y que desde hace ya bastantes años está muy bien unida por alta velocidad a bastantes lugares del país, como Madrid, con hasta 10 trenes diarios por sentido y tiempos desde la hora y 4 minutos. Otra ciudad de esta comunidad que se vuelca esta Semana Santa y que siempre recibe multitud de visitantes es Segovia, que si en cualquier época del año rebosa de motivos para ser visitada, en estos días añade aún más. Una ciudad que queda a tiro de piedra de Madrid, como Toledo o Cuenca, con nada menos que 24 servicios diarios que la comunican con Madrid-Chamartín en apenas 26 minutos en el mejor de los casos. Nos volvemos a mudar de Castilla para volver a pasarnos por La Mancha, concretamente por Ciudad Real, una de las localidades más veteranas en esto de trenes de alta velocidad y que en Semana Santa es un muy buen momento para ser visitada, estando en un lugar privilegiado a medio camino entre Madrid y Andalucía y con trenes con Cataluña y pronto también con Valencia. En el caso de Madrid está unida por nada menos que 20 servicios muy diversos al día y tiempos desde los 52 minutos. Regresamos a Castilla y León para dejarnos caer por León, la ciudad famosa por su espectacular catedral y que en Semana Santa luce aún más esplendorosa y supone otro buen motivo para visitarla y que desde hace algunos años está unida por trenes de alta velocidad con lugares como Valladolid, Madrid o algunas ciudades levantinas y más recientemente con Burgos. En cuanto a Madrid se puede llegar con 7 servicios diarios directos muy diversos y desde la hora y 53 minutos en el mejor de los casos. Y acabamos este repaso, como no, con la gran protagonista de la Semana Santa, Sevilla. La capital andaluza siempre se lleva las miradas en estos días, y sus calles rebosan de pasos, saetas y sentimiento, y por supuesto de visitantes, con su mundialmente conocida madrugada. Sevilla es capítulo aparte en Semana Santa y por supuesto una de las ciudades españolas mejor comunicadas por tren, con Valencia, Barcelona o el resto de ciudades andaluzas, y por supuesto con Madrid, unidas por hasta 17 trenes diarios por sentido y tiempos desde las 2 horas y 27 minutos. En el caso de Barcelona están unidas por 2 trenes diarios por sentido, sin contar combinaciones posibles y con tiempos desde las 5 horas y media. Y respecto a Valencia, se puede viajar con de momento un solo tren directo al día, que deja el viaje en 4 horas y 29 minutos, destacando que, como ya hemos dicho con Málaga, pronto disfrutará de los servicios de Irio, desde el 31 de marzo, justo a las puertas de Semana Santa, que supondrá un extra que añadirá más frecuencias y plazas y ayudará a rebajar los precios de estas rutas. Evidentemente no podían caber todas, aunque muchas ciudades con Semana Santa muy especiales aún no están unidas por alta velocidad, que era el propósito de este vídeo, pero el tren siempre es una buena opción para viajar a muchos de esos destinos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.